Hola, muy buenas. Bienvenido al tercer vídeo del curso de cómo crear una página web para vender entradas en Internet. En el tercer vídeo vamos a empezar ya a contratar el servidor. Para ello vamos a ir a Web Empresa, como les recomendé. Vamos a elegir el tipo de hosting que nos interesa, que va a ser este del plan mini, que sale 49,50 euros al año. El dominio podemos poner curso, curso tiquetera. Por ejemplo, cursotiquetera.es. A ver si no está pillado. Vale, está disponible. Le damos a continuar. Aquí nos aparece 99 euros, pero luego nos va a hacer el descuento del 50%. Aquí ponemos nuestro nombre, nuestros apellidos y nuestro DNI. Y aquí ven que ya nos aplicó el 50% de descuento. Yo como soy de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, no me cobra IJIC ni IVA. Dependiendo de la región de donde ustedes hagan el pedido, les cobrará los impuestos correspondientes. Le damos a confirmar pedido y tenemos que rellenar nuestros datos de contacto. Persona física o autónomo, nuestro DNI, la forma de pago. Y le damos a finalizar pedido. Vale. Me acaba de llegar un correo electrónico diciendo cómo son mis datos de acceso para acceder a la página, a mi perfil de web empresa. Y me acaba de llegar otro correo indicándome que he hecho el pedido del servidor y que me va a llegar una factura con las instrucciones para hacer el pago, que me acaba de llegar ahora. Y me viene un enlace para efectuar el pago. Vale, aquí está la factura pendiente de pago. Realizo el pago con PayPal. Ustedes pueden hacerlo con PayPal o con tarjeta, como prefieran. Vale. Y una vez efectuado el pago, ya me devuelve a la página de web empresa, donde tengo que poner mi correo electrónico para acceder al panel de control. Eh, Accedemos. Me aparece que la página ya está, perdón, que la factura ya está pagada. Le doy a volver al panel de control y ya tenemos el servidor contratado. Ahora para instalar WordPress simplemente tenemos que ir mis productos. ¿Por qué no nos aparece el servidor aquí? Vale, sí nos aparece. En mis productos, aquí tenemos el plan mini cursotiquetera.es. Vamos a gestionar. Aquí información de alojamiento, curso tiquetera, URL temporal. Vamos a ver. Pendiente. ¿Por qué me parece pendiente? Vale. Vale, ahora sí me aparece activada. Ya aparece activada. Tanto el dominio como el hosting. Vamos a mis productos. Aquí ya puedo gestionar. Y aquí ya me deja acceder al cPanel. Desde el cPanel es donde vamos a utilizar donde vamos a hacer las operaciones más importantes.
Lo primero que tenemos que hacer es instalar WordPress y WooCommerce. Para ello vamos a esta opción, instalar WooCommerce. Y ya nos dice que está instalando WordPress más WooCommerce. Le ponemos un nombre al sitio que queremos, al que queramos. Por ejemplo, la tienda de las entradas. Bueno, a ver. O tiquetera, bueno. La tiquetera, por ejemplo. Me gusta más. La tiquetera. Seleccionamos el dominio, que sería en este caso cursotiquetera.es. Aquí nos dice que no tenemos certificado SSL. Luego les explico cómo instalarlo. La ruta de instalación la dejamos tal cual para que se instale en la raíz de la página. Escribimos el email del administrador, que en este caso es pruebastiquetlapalma@gmail.com. Ponemos un nombre para el administrador. Yo voy a poner curso. Bueno, voy a poner el mismo porque si no me voy a liar. Pruebas tu ticket La Palma, para no olvidarme. A ver, no me deja. Pues pruebas. Este es el nombre para entrar al panel de control de la página web. Crear una contraseña aleatoria, no. Voy a escribir yo mi contraseña. Vale. Y aquí ya le damos a instalar. Esperamos a que finalice la instalación de WordPress y de WooCommerce. Para los que no sepan qué significa WordPress y qué significa WooCommerce, WordPress es en la parte en la que diseñamos la página y WooCommerce es la tienda que hay dentro de la página. Luego esa tienda la transformaremos en una venta de una etiquetera para vender entradas. Principalmente WooCommerce está diseñada para vender productos, pero nosotros la vamos a transformar para vender entradas. Vale, me acaba de salir este mensaje. Hola, tu nuevo sitio WordPress con WooCommerce está listo. Puedes acceder a tu nueva aplicación desde el siguiente enlace. La etiquetera. Cursotiquetera.es. Vale. Luego, para personalizar el diseño de tu sitio, vas a utilizar esta dirección, que siempre va a ser tu dominio barra wp-admin. El usuario es el que tú hayas puesto, en este caso pruebas, y la contraseña que hayas puesto. Si ponéis vuestra dirección de la página y no os aparece nada, no os preocupéis porque tarda bastante en activarse el servicio. De hecho, yo he tenido que cortar el vídeo y estoy haciéndolo hasta al día siguiente porque todavía durante la tarde no se me había activado la página. Si os habéis olvidado de los datos de acceso, no os preocupéis, que tenéis que tener un correo de web empresa en vuestro servidor de correo, donde os dice la dirección de vuestra página, la dirección del panel de control de vuestra página, el usuario y la contraseña. Vamos a empezar a editar nuestra página. Bueno, primero se las voy a mostrar. En este caso la nuestra es cursotiquetera.es. Y este es el aspecto que tiene ahora nuestra página. Como ven, Web Empresa nos ha instalado, como le dijimos, la aplicación de WooCommerce y la de Web Empresa. Y el resultado es este. Es una página de productos que nosotros poco a poco la vamos a ir transformando para crear una página para vender entradas para nuestros eventos. Como les dije, la dirección para acceder al panel de control y modificar la página es vuestro dominio, en este caso cursotiquetera.es barra wp-admin. De momento es este, luego más adelante vamos a cambiarlo para que sea más sencillo. Aquí ponéis el usuario que habéis creado, en mi caso era pruebas, y la contraseña. Le dais a recuerda para que no tengáis que estar poniendo todo el rato los datos.
y ya entráis directamente en el panel de control de WordPress. Desde aquí es donde vamos a hacer todas las modificaciones de la página. Lo primero que vamos a hacer es crear un tema hijo. Vamos a ver cómo les explico esto para que lo entiendan las personas que no han utilizado nunca este WordPress. Si vamos a apariencia, temas, vemos que hay varios temas predefinidos que son el aspecto que tiene tu página. Nosotros vamos a utilizar Storefront, pero dentro de Storefront vamos a crear un tema hijo que es una técnica que se utiliza para que cuando se actualice no pierdas los datos que has creado anteriormente. Como nosotros vamos a modificar muchas cosas de la página y no queremos que se nos pierdan, vamos a crear un tema hijo y a trabajar sobre ese tema hijo. Voy a ir paso a paso para que no se pierdan, no se preocupe si no estás entendiendo nada, que es lo más normal si no has utilizado nunca WordPress. No te preocupes que voy a ir paso a paso para que tengas que hacerlo sin saber exactamente lo que estás haciendo. Lo primero que tenemos que ir es al apartado plugins, añadir nuevo. Aquí vamos a escribir al lado de palabra clave escribimos child theme, le damos a enter y elegimos el plugin que se llama Child Theme Configurator. Le damos a instalar ahora. Esperamos a que se instale. Fíjate en el logotipo que tiene para que no te equivoques porque hay varios que se llaman parecidos. Luego le damos a activar. Y ya lo tenemos instalado. Aquí nos aparece Child Theme Configurator y está instalado. Ahora vamos a ir a herramientas. Ven, antes fuimos a plugin, ahora bajamos un poquito, vamos a herramientas y donde dice temas hijos hacemos clic. Se nos abre la opción de Child Theme Configurator y nos sale ya que el tema padre es Storefront. Entonces le damos a analizar. Nos dice que es un tema correcto para crear un tema hijo. Bajamos. ¿Y dónde está la opción? Vale, bajamos un poquito más hasta el final. Esto le dejamos todo como está, no hace falta cambiar nada. Y le damos al final del todo donde dice no sé inglés, Create New Child Theme. Vale, dice el tema hijo Storefront Child se ha generado correctamente. Previsualiza tu tema hijo antes de activarlo. Pues volvemos a ir a apariencias, temas. Y como ven tenemos el Storefront Child, que es el tema hijo ya preparado. Estamos utilizando este tema, ahora vamos a darle a activar el siguiente tema. Vale, ya se nos quedó Storefront Child activado. Ya aquí no tenemos que hacer nada más, ya tenemos el tema hijo creado. Y ahora todos los cambios que hagamos, aunque el tema se actualice en futuras versiones, no se nos va a borrar porque estamos trabajando sobre una versión aparte. Como has visto es muy sencillo. Y ahora sí, ya vamos a empezar a editar. Vamos a abrir una pestaña nueva. Cursotiquetera.es. Y vamos a empezar a modificar el aspecto de la página para convertirlo en una etiquetera. Bueno, antes de nada vamos a instalar otro plugin que nos va a hacer falta para editar el aspecto de la página. Así que volvemos a ir a plugins. Vamos a añadir nuevo otra vez. Y este plugin se llamaba Simple CSS. Vamos a trabajar con código para modificar el aspecto de la página, pero no se preocupen que aunque no sepan nada de código, yo les voy a dar exactamente los códigos que tienen que poner para que no tengan para que lo puedan hacer sin tener conocimiento. Le damos a instalar también, activar. No le di. Vale, sí, está activando, perdón. Y ya se nos activó también el plugin de Simple CSS. Una vez tenido activado Simple CSS, vamos a ir a buscarlo por aquí en apariencia. Simple CSS, vale. Lo dejamos de momento ahí, que luego lo vamos a utilizar. Vamos a apariencia, personalizar y vamos a modificar la cabecera. Aquí tenemos las opciones de cambios para nuestra página.
vamos a modificar la cabecera. Pinchamos en identidad del sitio y vamos a quitar esto de aquí y a poner un logotipo. Seleccionamos el logotipo. Yo ya lo tenía subido, pero lo voy a eliminar para hacerlo desde cero para que ustedes sepan. Seleccionar logotipo. Le damos a subir archivos. Seleccionar archivos. Y buscan en vuestro ordenador la cabecera que ustedes quieran. Yo ya tenía creada una. Les aconsejo que las dimensiones que tenga la imagen sea de 1950 de ancho por 350 de alto. Yo la he creado con el Photoshop. Si no saben usar el Photoshop y crear una cabecera o una imagen, también puedo hacer un curso de Photoshop en un futuro. Si les interesa, me lo dicen en los comentarios y yo lo voy preparando. Abrimos la cabecera. Le damos a seleccionar. Aquí es importante escribir, clicar omitir el recorte, porque si recortamos la imagen se nos va a quedar borrosa en la página. Le damos a omitir el recorte y ya está la cabecera colocada. Como ven, el tamaño para mi gusto es un poquito pequeño, pero eso lo vamos a modificar luego con código. Vale, le damos a publicar y ya nos guardó los datos. Si abrimos en la pestaña nuestra página, le damos a F5 para que actualice. Vemos que ya tenemos la cabecera cambiada. Bueno, ahora lo siguiente es cambiar el color de fondo de la cabecera. Volvemos atrás, vamos a cabecera y aquí nos aparece que el color de fondo está en blanco. Podemos elegir el color de fondo que queramos, incluso si tenemos el código exacto del color podemos elegirlo. Yo voy a elegir negro porque creé el logotipo negro y me gusta la cabecera negra. Si al cambiar el color las letras de aquí debajo se les ven mal, no se preocupen que luego cambiamos también ahora mismo las cambiamos, las letras. Yo voy a dejar la cabecera negra. El color del texto lo voy a poner blanco. Todavía no se me ha cambiado porque al ser enlaces me dice que el color de los enlaces son grises. Lo voy a dejar el color de los enlaces también en blanco, los enlaces de la cabecera. Bueno, no, mira, lo voy a poner en verde. Sí. Voy a dejarla así. Le damos a publicar, volvemos a nuestra página en la siguiente pestaña, actualizo y vemos que ya se nos cambió la imagen de la cabecera y las letras. Ahora vamos con código a decirle que queremos esta imagen mucho más grande. Para ello cerramos aquí, después de haber publicado, nos vamos a apariencia, simple CSS. Y yo tenía el código por aquí guardado y escribimos este código. Esto quiere decir que va a cambiar el tamaño del logotipo y que lo va a hacer en el ordenador, en pantallas, tanto en móvil como en pantalla grande. Le damos a guardar. Abrimos la pestaña a través de nuestra página, le damos F5 y como ven ya se nos cambió la cabecera y ahora por ejemplo sí me gusta. Ahora sí está el tamaño que a mí me gusta. Bueno, ahora vamos a modificar el pie de página, que no pega mucho con nuestra página. Para ello volvemos a la pestaña del panel de control, vamos a personalizar dentro de apariencia. Vamos a pie de página y lo mismo, cambiamos el color y ponemos el que queramos. Yo voy a dejarlo, no sé si dejarlo verde, voy a dejarlo verde. El color del encabezado, no sé qué quiere decir con encabezado porque no veo que cambie nada. Voy a dejarlo blanco y el color del texto blanco, a ver si se ve. Sí, y color del texto blanco. Y los colores de los enlaces también blancos. Vale. Le damos a publicar. Y se nos queda guardado. Vale, ya tenemos cambiado la cabecera y el pie de página. Si queréis cambiar el color del fondo de la página, es aquí en fondo. Y podéis también elegir el color que queráis. Yo voy a dejarlo blanco, pero eso como ustedes queráis.
y luego cambiaremos el menú. Yo creo que por hoy lo vamos a dejar así. Les voy a dejar en la descripción el código que escribimos en el simple CSS para que solo tengan que copiar y pegar. Y en el siguiente vídeo seguimos modificando la página para convertirla en una etiquetera. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí en el vídeo. Si te está gustando el curso, suscríbete y dale a like para que más personas puedan ver el curso y aprovecharse